Mis padres prefirieron la pedicura de mi hermana a mi discurso como oradora de la clase. Entonces yo mostré a toda la familia las cartas de aceptación de las 3 mejores universidades del país y el certificado de mi beca completa. ¿Recuerdan cuando dijeron que nunca lograría nada importante? Pregunté mientras mi padre Eduardo dejaba caer su copa de vino sobre el mantel blanco. Mi madre Gabriela, quien minutos antes presumía orgullosa las uñas recién decoradas de mi hermana Valeria, se quedó paralizada con la boca entreabierta. La traición que había soportado durante años ahora quedaba expuesta ante todos nuestros familiares en plena celebración del cumpleaños de mi hermana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis tíos, primos y abuelos, reunidos supuestamente para celebrar los grandes logros de Valeria en la escuela de belleza, miraban alternativamente los documentos que había puesto sobre la mesa y los rostros descompuestos de mis padres. Valeria se levantó de un salto, su rostro enrojecido contrastando con su costoso vestido nuevo. «¡Eres una envidiosa!», gritó, derramando intencionalmente su bebida sobre mis documentos. «Siempre buscas arruinar mis momentos especiales con tus estúpidos logros académicos». Con una calma que me sorprendió a mí misma, saqué copias adicionales de mi bolso y las distribuí entre los familiares presentes. «No te preocupes, Valeria. A diferencia de ti, yo siempre vengo preparada. Me llamo Daniela Montero, tengo 18 años, y he vivido toda mi vida bajo la sombra de mi hermana mayor. Mientras yo me desvelaba estudiando, obteniendo calificaciones perfectas y participando en competencias académicas nacionales, mis padres volcaban toda su atención y recursos en Valeria, quien a sus 20 años apenas había logrado inscribirse en un curso técnico de estética después de reprobar 2 veces el examen de admisión universitaria. La confrontación de esa noche no fue un arranque impulsivo, fue el resultado de años de injusticias acumuladas y el comienzo de mi liberación. La traición más dolorosa había ocurrido apenas el día anterior. Después de años de esfuerzo, había sido seleccionada como oradora principal en mi graduación por tener el promedio más alto de mi generación. Cuando llegó el momento de subir al escenario, busqué entre el público los rostros de mis padres. Las sillas que había reservado para ellos en primera fila permanecieron vacías durante toda la ceremonia. Mientras pronunciaba el discurso que había preparado con tanto esmero, tragándome las lágrimas, mi madre publicaba en redes sociales fotos de ella y Valeria en el salón de belleza, preparándose para la fiesta de cumpleaños. «Consentimos a nuestra princesa como se merece», decía el texto, acompañado de corazones y emojis festivos. Mi tía Carmen, hermana de mi madre, fue la primera en romper el incómodo silencio en la cena familiar. «Gabriela, ¿es cierto que faltaron a la graduación de Daniela?», preguntó con evidente desaprobación. Mi madre, experta en manipular situaciones incómodas, intentó desviar la atención. «Daniela siempre exagera. Teníamos un compromiso previo muy importante que no podíamos cancelar». «¿Más importante que ver a tu hija dar el discurso de graduación como mejor estudiante?», insistió mi tía mientras revisaba los documentos que yo había distribuido. Mi padre, visiblemente incómodo, intervino. «Carmen, no te metas en asuntos de nuestra familia. Nosotros sabemos cómo criar a nuestras hijas». «¿Criarnos?», interrumpí. «Querrás decir cómo criar a Valeria, porque a mí me criaron mis libros y mi determinación». Proyecté en la pared del comedor, usando el televisor conectado, las publicaciones de mis padres del día anterior. «Mientras yo daba mi discurso, ustedes estaban aquí». Señalé la foto del salón de belleza con la hora exacta. «Y mientras recibía mi diploma y medalla de excelencia, estaban aquí». Mostré otra foto de ellos comprando el pastel para Valeria. La familia entera guardó silencio, procesando la evidencia innegable de la traición familiar que había sufrido. Mi abuela, siempre callada y observadora, dejó su servilleta sobre la mesa y se levantó con dificultad. «Eduardo, Gabriela», dijo con voz firme a pesar de sus 78 años, «hoy me avergüenzo de cómo han tratado a esta niña. En mis tiempos, el éxito académico era motivo de orgullo familiar. Valeria, incapaz de soportar no ser el centro de atención, estalló nuevamente. Siempre ha sido así. Daniela arruinando todo con sus perfectas calificaciones y sus logros. Es mi cumpleaños. Se supone que hoy se trata de mí». Mi madre inmediatamente corrió a consolarla, abrazándola como si fuera una niña pequeña. «Tranquila, mi amor. No permitas que esto arruine tu día especial». Fue ese momento, esa imagen tan familiar de mi madre consolando a Valeria, mientras yo permanecía sola frente a la familia, lo que confirmó que mi decisión era correcta. Saqué un sobre adicional de mi bolso y lo coloqué frente a mis padres. «Universidad Nacional. Beca completa por excelencia académica. Me mudo al campus la próxima semana. No necesitaré su dinero, su falso apoyo.
ni su atención dividida nunca más. Mi padre, siempre preocupado por las apariencias, intentó recuperar el control de la situación. Daniela, estamos orgullosos de ti, pero esta no es forma de comportarse. Estás avergonzándonos frente a la familia. No, papá, respondí mirándolo directamente a los ojos. Ustedes se han avergonzado solos con sus acciones. Yo solo las estoy exponiendo. Mi tía Carmen se acercó y puso su mano sobre mi hombro en un gesto de apoyo. Si necesitas un lugar donde quedarte hasta que te mudes al campus, mi casa está disponible. Valeria, furiosa al ver que la atención seguía sin volver a ella, gritó: «Pueden quedarse con su perfecta Daniela. Nunca la he soportado con sus aires de superioridad». Recogí mis documentos con calma mientras la familia discutía acaloradamente. Mi venganza apenas comenzaba, y tenía un plan cuidadosamente elaborado que no solo me aseguraría un futuro brillante lejos de esa toxicidad, sino que también haría que mis padres y Valeria enfrentaran las consecuencias de años de favoritismo y menosprecio. Lo que ellos no sabían era que yo tenía mucho más que revelar, y cada nueva revelación sacudiría los cimientos de la imagen perfecta que mi familia pretendía proyectar. Esa misma noche recogí mis pertenencias más importantes y me mudé temporalmente a casa de mi tía Carmen. Mi padre llamó varias veces, alternando entre amenazas veladas sobre cortar mi apoyo financiero, que nunca había existido realmente, y torpes intentos de minimizar lo sucedido. Tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti, pero debes entender que Valeria necesita más atención porque es más sensible, fue su patético argumento. Mi madre, por su parte, me envió mensajes llenos de culpa. Nos estás rompiendo el corazón con tu actitud. La familia siempre debe estar unida. La traición que sentía era como un dolor físico que me acompañaba día y noche. Durante años había intentado ganarme el amor y la aprobación de mis padres a través del éxito académico, creyendo ingenuamente que si lograba suficientes reconocimientos, finalmente me verían. Pero la confrontación en la cena familiar me había abierto los ojos definitivamente. No importaba cuánto lograra, siempre sería invisible ante ellos. Mi tía Carmen resultó ser el apoyo que nunca tuve en casa. La primera noche en su apartamento, mientras me ayudaba a organizar mis cosas, me confesó algo que me dejó helada. Siempre supe que te trataban injustamente, Daniela. Tu madre y yo tuvimos una confrontación hace años por esto. Dejé de frecuentar su casa precisamente porque no soportaba ver cómo te ignoraban. ¿Por qué nunca dijiste nada? Pregunté sintiendo una mezcla de gratitud y dolor. Lo intenté muchas veces, respondió con tristeza. Pero tu padre me acusó de querer dividir a la familia por envidia, y tu madre me pidió que no me metiera en su forma de criar a sus hijas. Me alejaron sistemáticamente. Esta revelación me hizo comprender que la dinámica tóxica en mi familia era aún más profunda de lo que imaginaba. No solo me habían excluido a mí, sino a cualquiera que intentara señalar la injusticia. 3 días después de mi partida, Valeria apareció sin avisar en casa de mi tía. Venía sola, algo inusual para alguien que rara vez hacía algo sin la compañía y aprobación de mis padres. «Necesito hablar contigo», dijo con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de vergüenza y nerviosismo. La invité a entrar con cautela, preparada para otra confrontación. Nos sentamos en la pequeña sala del apartamento de mi tía, quien discretamente nos dejó a solas. «Papá y mamá están destruidos», comenzó, y no pude evitar notar cómo incluso ahora venía a hablar en nombre de ellos, no por iniciativa propia. Dicen que siempre te han apoyado y que estás siendo injusta. Mantuve mi compostura. ¿Realmente crees eso, Valeria? ¿O solo repites lo que te dijeron que digas? Su rostro se tensó. Mira, sé que estás molesta porque no fueron a tu graduación, pero no se trata solo de la graduación, la interrumpí. Se trata de 18 años de favoritismo. Se trata de que vendieran mi colección de libros para comprarte un vestido. Se trata de que cancelaran mis clases de piano para pagar tus concursos de belleza. Se trata de que nunca, ni una sola vez, celebraran mis logros con el mismo entusiasmo con que festejaban hasta tus más mínimos avances. Valeria guardó silencio por unos momentos, y luego dijo algo que me sorprendió. Nunca pedí ser la favorita, pero tampoco hiciste nada para evitarlo, respondí. Disfrutaste cada segundo de atención extra, cada regalo, cada celebración desproporcionada. Valeria desvió la mirada. Papá y mamá quieren que vuelvas a casa. Dicen que pueden ayudarte con la universidad, que no necesitas esa beca. Solté una risa amarga. ¿Ahora quieren ayudarme? ¿Después de que conseguí una beca completa por mis propios méritos? No, Valeria. Esto no funciona así. Lo que Valeria no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que mi plan de venganza estaba apenas comenzando.
Durante años había documentado meticulosamente cada injusticia. Fotos, mensajes, registros de gastos que mostraban cómo mis padres invertían 4 veces más dinero en Valeria que en mí. Tenía capturas de pantalla de conversaciones donde mi madre se quejaba de tener que asistir a mis aburridas competencias académicas. Había guardado los recibos de venta de mis libros y el comprobante de compra del vestido de Valeria con ese mismo dinero, pero mi venganza no consistiría en humillarlos públicamente. Sería mucho más sofisticada y devastadora. Les demostraría con cada uno de mis éxitos futuros exactamente lo que habían estado ignorando y menospreciando durante años. Dile a papá y mamá que no volveré, dije finalmente. Mi familia ahora son las personas que realmente me valoran por quien soy. Valeria se levantó, visiblemente frustrada por no haber logrado su misión. Te arrepentirás de esto. La familia es lo único seguro en la vida. No, Valeria. El respeto a uno mismo es lo único seguro en la vida, y es algo que acabo de recuperar. Después de que se fue, mi tía Carmen regresó a la sala y me abrazó en silencio. No necesitábamos palabras. Ambas sabíamos que acababa de dar el primer paso hacia mi liberación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividad. Mis padres intensificaron sus intentos de contactarme, oscilando entre súplicas y reproches. Mi padre incluso apareció en la universidad durante mi orientación, creando una escena embarazosa al insistir que solo quería apoyarme. La confrontación terminó con seguridad escoltándolo fuera del campus cuando se negó a marcharse. Mi madre, siempre más sutil pero igualmente manipuladora, comenzó a enviar a familiares para que intercedieran por ella. Mi tío Roberto, mi padrino, me invitó a almorzar con la excusa de celebrar mi ingreso a la universidad. A mitad de la comida, reveló su verdadera intención. Tu madre está devastada, Daniela. No come. Apenas duerme. ¿No crees que estás siendo demasiado dura? Lo miré directamente. Tío, ¿dónde estabas tú cuando yo pasaba mis cumpleaños sola porque mis padres llevaban a Valeria de viaje? ¿Dónde estabas cuando me dejaron esperando 3 horas después de mi competencia nacional de matemáticas porque Valeria tenía una cita con el peluquero? Mi tío desvió la mirada, incómodo. Las familias cometen errores, Daniela. Nadie es perfecto. No se trata de perfección, tío. Se trata de un patrón sistemático de favoritismo y negligencia. Y si realmente te preocupa mi bienestar, pregúntate por qué nunca interviniste antes. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Toda mi familia extendida había sido cómplice silencioso de la traición que sufrí, algunos por omisión, otros por conveniencia, pero todos habían permitido que la situación continuara durante años. La semana antes de mudarme al campus universitario, sucedió algo inesperado. Mi abuela paterna, una mujer tradicionalmente callada que rara vez intervenía en conflictos familiares, me pidió que la visitara. A sus 78 años, doña Pilar era respetada por todos, incluso por mi padre, quien raras veces cuestionaba sus decisiones. Cuando llegué a su casa, la encontré revisando un viejo álbum de fotos. Me invitó a sentarme junto a ella en el sofá. He estado pensando mucho en lo que pasó en la cena familiar, comenzó. Y he estado recordando cosas que había preferido olvidar. Me mostró una foto antigua. Mi padre de niño junto a su hermano menor, mi tío Joaquín, quien había fallecido antes de que yo naciera. Tu padre siempre fue el preferido, dijo con una voz cargada de arrepentimiento. Joaquín sufría lo mismo que tú. Intentaba constantemente ganar nuestra aprobación con sus logros, pero nosotros siempre celebrábamos más a Eduardo. La miré sorprendida. ¿Estás diciendo que papá está repitiendo el mismo patrón? Mi abuela asintió con tristeza. Los patrones familiares se repiten cuando no somos conscientes de ellos. Eduardo está haciendo exactamente lo que nosotros hicimos, favoreciendo a un hijo sobre el otro. ¿Y por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, sintiendo una mezcla de tristeza y vindicación. Porque ya es tarde para corregir mis errores con Joaquín, pero quizás no sea tarde para que Eduardo corrija los suyos contigo. Se levantó con dificultad y se dirigió a un antiguo escritorio. De uno de los cajones sacó un sobre amarillento. Joaquín dejó esto para tu padre antes de morir, pero Eduardo nunca quiso leerlo. Creo que es hora de que lo hagas tú. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Era una carta escrita a mano, fechada semanas antes del accidente que terminó con la vida de mi tío. En ella, Joaquín expresaba décadas de dolor por el favoritismo que había sufrido, y cómo eso había afectado toda su vida y su relación con su hermano. Las últimas líneas me atravesaron como un puñal. Espero, Eduardo, que cuando tengas tus propios hijos, recuerdes cómo se siente ser el invisible, el menos querido. Espero que rompas este ciclo destructivo y ames a cada uno de tus hijos por igual, celebrando sus diferencias en lugar de castigando a uno por no ser como el otro.
Las lágrimas corrían por mi rostro cuando terminé de leer. Mi abuela me abrazó en silencio. ¿Puedo quedarme con esto?, pregunté finalmente. Es tuyo ahora, respondió. Úsalo como creas conveniente. Salí de casa de mi abuela con un plan renovado. Mi venganza ya no sería solo demostrarles a mis padres lo que se habían perdido al ignorarme. Ahora también incluiría romper el ciclo tóxico que había envenenado a nuestra familia por generaciones. El día que me mudé al campus universitario, mi tía Carmen me acompañó. Había organizado una pequeña celebración con algunos de mis compañeros de la preparatoria que también ingresaban a la misma universidad. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía personas que genuinamente se alegraban por mis logros. Esa misma tarde, mientras organizaba mis cosas en la habitación que compartiría con otra estudiante, recibí un mensaje de mi madre. Tu hermana fue aceptada en un curso de maquillaje profesional. Estamos muy orgullosos. Esperamos que recapacites y vuelvas a ser parte de nuestras celebraciones familiares. Ni una palabra sobre mi mudanza a la universidad, ni una mención a mi beca por excelencia académica. Solo Valeria, siempre Valeria. Respiré profundo y respondí, me alegro por ella. Yo también estoy celebrando mis logros, con personas que realmente los valoran. Bloqueé el número de mi madre después de enviar ese mensaje. Era hora de concentrarme en mi futuro, libre de la toxicidad que había marcado mi pasado. Las primeras semanas en la universidad fueron transformadoras. Por primera vez, me encontraba en un ambiente donde el éxito académico era valorado y celebrado. Mis profesores notaban mi dedicación. Mis compañeros respetaban mis opiniones. Y gradualmente comencé a construir una red de amistades basadas en el respeto mutuo. Mi compañera de habitación, Alejandra, resultó ser una aliada inesperada. Hija única de padres separados, entendía perfectamente lo que significaba luchar por la atención y el reconocimiento. Mi padre se fue cuando tenía 8 años. Me confió una noche mientras estudiábamos. Formó una nueva familia y apenas me llamaba en mi cumpleaños. Pasé años intentando ser perfecta, pensando que si sacaba las mejores notas o ganaba competencias, él volvería a interesarse en mí. ¿Y funcionó?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. No, sonrió con tristeza. Lo que funcionó fue darme cuenta de que su ausencia no definía mi valor, que merecía rodearme de personas que me valoraran sin tener que ganarme constantemente su aprobación. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Quizás mi verdadera venganza no consistiría en demostrarles nada a mis padres, sino en construir una vida tan plena y satisfactoria que su aprobación se volviera completamente irrelevante. A finales del primer semestre, recibí una noticia inesperada. Había sido seleccionada para un prestigioso programa de investigación, algo extremadamente inusual para una estudiante de primer año. El reconocimiento incluía una beca adicional y la oportunidad de trabajar directamente con uno de los investigadores más respetados de la facultad. Cuando la universidad publicó la noticia en su boletín oficial, incluyendo mi fotografía y una breve reseña de mis logros académicos previos, sentí una mezcla de orgullo y vindicación. No necesité compartir la noticia con mis padres. Sabía que eventualmente llegaría a ellos a través de familiares o conocidos comunes. Efectivamente, 3 días después recibí una llamada de un número desconocido. Era mi padre. Daniela, tu madre y yo acabamos de enterarnos de tu selección para ese programa de investigación, dijo sin siquiera saludar. Estamos muy orgullosos y queremos celebrarlo. ¿Por qué no vienes a cenar este viernes? La familiaridad de ese patrón me golpeó como una ola. Ignorarme hasta que lograba algo tan destacado que no podían seguir pretendiendo que no existía. Luego, intentar apropiarse de mi éxito, como si de alguna manera ellos hubieran contribuido a él. Lo siento, papá, pero ya tengo planes para celebrar con las personas que me han apoyado consistentemente, no solo cuando consigo reconocimientos públicos. Daniela, sé que estás molesta, pero somos tu familia. Las familias cometen errores, pero al final la sangre pesa más que cualquier diferencia. La familia no se define por la sangre, papá, sino por el respeto, el apoyo y la valoración mutua. Y bajo esos criterios, hace mucho tiempo que ustedes dejaron de ser mi familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente mi padre habló con voz tensa. Tu hermana también tiene noticias importantes.
Ha sido seleccionada para participar en un concurso regional de estética. Pensamos que podrían reconciliarse celebrando juntas sus logros. La absurda comparación entre mi selección para un programa de investigación universitaria y un concurso local de estética me habría herido en el pasado. Ahora solo confirmaba lo acertada que había sido mi decisión de alejarme. Felicita a Valeria de mi parte. Espero que le vaya bien en su concurso. Ahora debo colgar. Tengo una reunión con mi equipo de investigación. Esa noche, mientras cenaba con Alejandra y otros amigos que habían organizado una pequeña celebración por mi selección en el programa, recibí un mensaje de mi tía Carmen. Tu padre llamó furioso, diciendo que te niegas a reconciliarte con la familia. Les dije que tienen que respetar tus decisiones y que quizás deberían reflexionar sobre por qué no quieres volver. Estoy orgullosa de ti, sobrina. No cedas ante la manipulación. Mi venganza estaba tomando forma naturalmente, sin necesidad de elaborados planes ni confrontaciones dramáticas. Simplemente estaba viviendo mi vida en mis propios términos, alcanzando el éxito por mis propios méritos, y eso parecía afectar a mis padres más que cualquier otra cosa que pudiera hacer. Cuando terminó el primer año académico, mis calificaciones me posicionaron entre los 5 mejores estudiantes de mi generación. El decano de la facultad me ofreció la oportunidad de participar en un programa de verano en una prestigiosa universidad extranjera. Todos los gastos pagados. Era una oportunidad que raramente se ofrecía a estudiantes tan jóvenes. La noticia se propagó rápidamente en los círculos académicos y, previsiblemente, llegó a oídos de mi familia. Esta vez fue mi madre quien intentó restablecer contacto, con un mensaje que revelaba cuán poco había cambiado su perspectiva. Daniela, acabamos de enterarnos de tu oportunidad en el extranjero. Tu padre y yo queremos ayudarte económicamente para que puedas comprar ropa adecuada y tener algo de dinero extra para emergencias. Valeria también quiere verte antes de que te vayas. Dice que te extraña mucho. Respondí con educación pero firmeza. Gracias, pero la beca cubre todos mis gastos, incluyendo un estipendio para necesidades personales. No necesito ayuda económica. En cuanto a ver a Valeria, no creo que sea el momento adecuado. Quizás cuando regrese. Mi madre insistió. Al menos pasa por casa para despedirte. Somos tu familia, a pesar de nuestras diferencias. Después de reflexionarlo, decidí que era momento de una confrontación final, en mis términos. Acepté visitarlos brevemente el fin de semana anterior a mi viaje. Cuando llegué a la casa familiar, me sorprendió encontrar no solo a mis padres y Valeria, sino también a varios familiares, incluyendo a mi abuela paterna y a mi tía Carmen, quien me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué es esto?, pregunté, inmediatamente en guardia. Mi madre sonrió nerviosamente. Pensamos que sería bueno reunir a la familia para despedirte adecuadamente antes de tu viaje. La situación me recordó dolorosamente a la última cena familiar donde había explotado, pero esta vez yo era diferente. Ya no era la adolescente desesperada por aprobación. Era una joven adulta segura de sí misma y de su valor. No recuerdo que organizaran reuniones familiares para despedir a Valeria antes de sus concursos de belleza, comenté con calma. Mi padre intervino rápidamente. Daniela, prometiste que vendrías con una actitud conciliadora. No, papá. Prometí que vendría. Nunca mencioné cambiar mi actitud hacia una familia que sistemáticamente me desvalorizó durante 18 años. Mi tía Carmen se acercó. Daniela, yo tampoco sabía de esta reunión. Me dijeron que sería una comida casual para despedirte. La tensión era palpable. Valeria, sorprendentemente, fue quien intentó mediar. Daniela, todos cometemos errores. Yo también he reflexionado sobre cómo te tratamos y, lo siento, la sinceridad en su voz me sorprendió, pero no era suficiente. Aprecio tu disculpa, Valeria. Pero una disculpa sin cambio de comportamiento es solo manipulación. Mi madre comenzó a llorar, su recurso habitual cuando las cosas no salían como planeaba. ¿Por qué nos haces esto? Solo queremos ser una familia unida nuevamente. No, mamá. Quieren la apariencia de una familia unida sin hacer el trabajo real que eso implica. Reconocer el daño que causaron, asumir la responsabilidad y cambiar genuinamente sus comportamientos. Mi abuela, quien había permanecido en silencio, se levantó lentamente. Eduardo, Gabriela, Valeria, creo que es hora de que escuchen realmente lo que Daniela tiene que decir. No para defenderse, no para justificarse, sino para entender. El silencio que siguió fue mi oportunidad. Saqué de mi bolso la carta de mi tío Joaquín y un cuaderno donde había documentado, año tras año, cada instancia de favoritismo y negligencia que había experimentado. Esto, dije sosteniendo la carta, es lo que tu hermano Joaquín te escribió antes de morir, papá. Una carta que nunca quisiste leer porque en el fondo sabías lo que contenía.
Su dolor por el mismo favoritismo que tú reprodujiste conmigo. Mi padre palideció. ¿De dónde sacaste eso? De alguien que finalmente entendió que el silencio perpetúa el daño. Respondí mirando a mi abuela, quien asintió levemente. Comencé a leer la carta en voz alta. Cada palabra de mi tío Joaquín exponía el dolor de ser constantemente comparado, de nunca ser suficiente, de ver cómo su hermano recibía amor y atención incondicionales, mientras él tenía que ganárselos con esfuerzo y sacrificio. Cuando terminé, mi padre tenía lágrimas en los ojos. Por primera vez en mi vida, vi vulnerabilidad genuina en su rostro. Y esto, continué mostrando mi cuaderno, es mi propia documentación de 18 años viviendo exactamente la misma experiencia que tu hermano. La diferencia es que yo decidí romper el ciclo. Durante la siguiente hora, compartí ejemplos concretos de cada ocasión significativa en que mis logros fueron minimizados o ignorados, mientras los de Valeria eran celebrados desproporcionadamente. Hablé con calma, sin acusaciones emocionales, simplemente presentando hechos. El daño no fue que prefirieran la pedicura de Valeria a mi discurso como oradora, concluí. El daño fue que durante toda mi vida me hicieron sentir que nunca sería suficiente, que mis esfuerzos no merecían reconocimiento, que mi valor dependía de logros que ustedes de todas formas no celebraban. Mi venganza no consistió en humillarlos públicamente, ni en causarles dolor. Mi venganza fue mostrarles, con claridad irrefutable, el patrón destructivo que habían perpetuado y el daño que había causado. Mi venganza fue liberarme de la necesidad de su aprobación y construir una vida plena basada en mis propios términos. Mi padre fue el primero en hablar después de mi exposición. No sé qué decir, Daniela. Nunca lo vi desde esta perspectiva. Lo sé, papá. El privilegio del favorecedor es no tener que ver el daño que causa. Mi madre, cuyas lágrimas ahora parecían genuinas, murmuró: ¿podrás perdonarnos algún día? El perdón no es lo que ustedes necesitan de mí, respondí. Lo que necesitan es hacer el trabajo interno para cambiar realmente, y eso es algo que solo ustedes pueden hacer. Me levanté para marcharme. No había ira en mí, solo una triste claridad. Me voy al extranjero la próxima semana. Cuando regrese podemos intentar construir una nueva relación, pero solo si están dispuestos a hacerlo sobre bases de respeto mutuo y valoración genuina. Mi tía Carmen me acompañó hasta la puerta. Estoy orgullosa de ti, me dijo abrazándome. Rompiste el ciclo. Eso requiere más coraje del que la mayoría de personas posee. 3 días después, recibí un mensaje inesperado de mi padre. Una foto de él sosteniendo la carta de mi tío Joaquín, con un texto simple. La leí completa. Entiendo ahora. Lo siento profundamente. No respondí inmediatamente. Las palabras son fáciles. El cambio real requiere tiempo y acciones consistentes. Decidí que evaluaría la sinceridad de su arrepentimiento cuando regresara de mi programa en el extranjero. Mi experiencia internacional fue transformadora en múltiples niveles. No solo expandió mis horizontes académicos, sino que me permitió conocer a personas de diversas culturas y perspectivas. Lejos de las dinámicas tóxicas familiares, florecí como nunca antes. Cuando regresé 3 meses después, encontré varios cambios significativos. Mi padre había iniciado terapia para abordar sus patrones de favoritismo y los traumas no resueltos relacionados con su hermano. Mi madre, inicialmente resistente, eventualmente se unió a algunas sesiones. Valeria, sorprendentemente, había comenzado a desarrollar intereses propios más allá de la belleza y la aprobación de mis padres. Perdoné a mi familia, con el tiempo sí, pero no porque lo merecieran automáticamente, sino porque el perdón me liberó a mí. No olvidé el daño causado, pero tampoco permití que definiera mi futuro. ¿Se convirtieron mis padres en personas perfectamente justas y equitativas? No. Los patrones arraigados durante décadas no se disuelven en meses. Hubo recaídas, momentos de tensión, viejos hábitos emergiendo en situaciones de estrés. La diferencia fue que ahora podíamos nombrarlos, confrontarlos y trabajar conscientemente para cambiarlos. Mi verdadera venganza, al final, no fue hacer que mis padres sufrieran por su favoritismo, sino romper el ciclo tóxico que había envenenado a nuestra familia por generaciones. Mi venganza fue liberar a Valeria de ser la hija favorita, un rol que parecía privilegiado pero que realmente limitaba su desarrollo como persona independiente. Mi venganza fue obligar a mis padres a confrontar sus propios traumas y patrones destructivos. Hoy, 4 años después, nuestra relación familiar ha evolucionado hacia algo que nunca imaginé posible. Un vínculo basado en el respeto mutuo y la aceptación genuina de nuestras diferencias. No es perfecta, nunca lo será, pero es auténtica.
Mientras me preparo para graduarme con honores y comenzar mis estudios de posgrado, reflexiono sobre el doloroso camino que me trajo hasta aquí. Aquella noche en que mis padres prefirieron la pedicura de mi hermana a mi discurso como oradora, marcó el fin de una etapa de mi vida y el comienzo de otra mucho más auténtica y satisfactoria. La traición familiar que experimenté se transformó, inesperadamente, en el catalizador de mi liberación. Mi confrontación y posterior venganza no consistieron en causar dolor, sino en exponer verdades incómodas, que eventualmente nos permitieron a todos crecer. El éxito académico y profesional que he alcanzado es dulce, pero la verdadera victoria fue aprender que mi valor no depende de la aprobación de nadie más. Que la familia, en su mejor expresión, debe ser un espacio de aceptación incondicional y celebración de las diferencias individuales, no una competencia constante por migajas de atención y afecto. Y tal vez, esa sea la lección más valiosa. La verdadera venganza contra quienes nos han herido no es causarles un daño equivalente, sino construir una vida tan plena y auténtica que su aprobación se vuelva completamente irrelevante. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.